Gracias, muchas gracias por sintonizar Conciencia Top New y estar en este programa que se llama como la radio. Así es. Y sabes que hace un ratito ya que te está hablando Luisa desde estos micrófonos, de esta radio que se hace en familia, y estás esperando este momento, igual que yo, el momento de la entrevista. Tengo una personita acá. Y vos, si estás en el YouTube, ya estás viendo mi fondo de pantalla, ya sabes quién es, seguro la conoces, pero vos que nos escuchás tal vez vayas a ver de qué lugar del mundo no tenés ese placer. Así que vamos a conocerla juntos y ella ahora se llama Raquel, Raquel Beatriz Reynoso, y te va a saludar. Adelante con el saludito, Raquel. Hola, hola Luisa, ¿se escucha bien Luisa? Muy bien, se escucha perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, hola a todos, a Luisa, por darme esta oportunidad. Y acá estoy contenta por estar participando en esta entrevista. Claro, de esas cosas que pasan en la vida, tan casuales, digo, ¿no? Nos hemos conocido con Raquel por intermedio de mi hija, Mercedes, así te cuento. Vino un día muy emocionada y me dijo, mamá, tenés que entrevistar a esta persona. Y me dio un señalador. Sí, sí, Y decía escritores viajeros, escritores itinerantes. ¡Wow! Digo, qué interesante. Eso es lo que le llamó la atención a mi hija Mercedes. Pero a mí me llamaron la atención muchas cosas. Mirá lo que tengo acá de mi invitada de hoy. Escucha esto. Ella nació en Capital, acá, Cava, capital de Buenos Aires, Argentina, un 12 de mayo, para el 1973. Todavía lo puede decir el año, cosa que yo no puedo. Bueno. Trabajó como docente en el nivel primario y como maestra de jóvenes, adultos, y adultos mayores. Colega, colega acá, así que te entiendo muchísimo. De la provincia de Buenos Aires. En el 2017 publicó su primera novela, ¿m? exactamente. LGBT, de vampiros, llamada Hijos de una nueva era, que en el fondo de pantalla tenés la portada. Re interesante. Yo recién empiezo a leerla, por supuesto. Raquel participó en algunas narrativas en la antología Crepúsculo, editado por la SADE, Sociedad Argentina de Escritores, de la cual es activa, es socia activa. A comienzo del año pasado publicó Relatos que te volarán la cabeza. ¡Wow! ¡Qué títulos! Con la editorial Tinta Libre, una antología de cuentos de suspenso que será usado, nos dice aquí, que tal vez ya esté siendo usado, por supuesto, como material de lectura en una escuela secundaria durante este año 2025. A fines del 2024 salió autopublicado la obra ilustrada para toda la familia. Manuel tiene autismo. Material para trabajar en espacios pedagógicos y de inclusión. Cabe destacar que las tres obras se encuentran en Amazon, por eso yo pude hojearlas un poquito. También están en formato digital, en PDF, en EPUB y en papel. Desde el año 2018 participó en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y en varias ferias locales. Raquel Beatriz Reynoso es creadora del proyecto Escritores Viajeros, en el cual se detallan propuestas pedagógicas con el fin de llevar a las escuelas a escritores independientes y sus libros, mediante jornadas de lectura y club literarios. Fue docente por 31 años y de esta manera encontró el espacio, claro, para continuar en las escuelas como escritora, promoviendo el ejercicio de la lectura por el solo hecho de leer por placer.
¿Cuántas cosas en común, querida amiga, tenemos? ¿Por dónde Sí, empezar? especialmente la docencia. Sí, Sí, pero sí, sí. claro, pero tus libros, qué hermoso esto de... Vamos a empezar con Manuel tiene autismo. Contanos cómo nace esta increíble historia, muy amena, con unos dibujos impresionantes y que yo, tal vez hoy o mañana, ya va a llegar a mi domicilio. Adelante, contanos. Bueno, Manuel tiene autismo, nace con el fin de poder llevar a las familias, primeramente, el diálogo cuando se tiene algún niño pequeño con alguna condición. Yo soy una mamá de un niño TEA, que TEA son las siglas de trastorno del espectro autista. Sí. Mi hijo ahora es un adulto, tiene 22 años, pero hace 18 años atrás y más, no se conocía tan bien esta condición. Ahora lo que tenemos son las redes sociales y con las redes sociales, toda la información explotó. Y hace unos años atrás, hace más de una década atrás, esta información, autismo tenía ciertos patrones, pero en ningún momento habíamos pensado que él tenía autismo, tenía esta condición. Y después, finalizando ya la primaria y ingresando al primer año de secundaria, le dan el diagnóstico de autismo. Entonces, a mí me llevó 20 años hacer todo un proceso acompañando a mi hijo, en familia, con la comunidad que nos rodea. Y bueno, después de 20 años se me ocurrió hacer un libro para que sea un poco más fácil hablar sobre el autismo o sobre cualquier condición que haya en una familia. Claro, me imagino con tu experiencia. A través de las páginas me di cuenta, ¿no? Que debías tener una experiencia muy cercana con respecto a este tema. Claro, se sabe muchísimo ahora en las redes y los docentes más que nada, ¿no? Incluimos jóvenes, niños con estos trastornos. ¿Qué siente Sí. un papá, una mamá cuando le dan el diagnóstico? Primero, yo hablo, ¿no? De mí, que es más o Claro. menos lo que nos pasa a todos, ¿no? Estamos en una búsqueda constante para saber sobre el diagnóstico. Y cuando nos dan el diagnóstico, seguimos buscando la manera de mejorar ese diagnóstico, porque no es una enfermedad, sino es una condición. Esa persona nace de esa forma y va a morir de esa forma. Y estamos en una búsqueda constante de facilitarle las herramientas, habilidades, para que se pueda independizar, porque pueda ser lo más independiente en su vida, ¿no? En su vida de niño, adolescente y adulto. Claro, ir superándose y también, Raquel, bueno, lo que sé, ¿no? Es que hay diferentes grados de esa condición de autismo. Y Ay, lo sí. más importante, o sea, la mayor dificultad que tienen estas personitas es relacionarse con el otro, pero cuando no lo conoce, porque en el aula tenemos un jovencito con esta condición y la verdad que después de unas semanas de estar con nosotros ya es otra persona absolutamente diferente, se comunica, progresa, nos saluda, ¿no? Se enoja, se divierte, como todos los demás y eso para nosotros nos alegra muchísimo. Eh, en este libro,
Manuel tiene autismo. ¿Qué podemos encontrar? Podemos encontrar primero las conductas de un nene chiquito no verbal, porque en el caso de mi hijo, él era pequeño, era chiquito y no podía hablar, no podía expresarse con palabras. Entonces, cuando los nenes son chiquitos y no tienen la manera de expresarse con palabras, usan la mejor herramienta que tienen, que es su cuerpo. ¿Y por qué? Porque necesitas decirle al otro, acá estoy visible, no soy invisible. Entonces, ¿cómo hace? Bueno, llama la atención. Con ruidos, se tira al piso, mordiscos, eh, un montón de conductas que uno, si no sabe, lo que dice es, uy, pero qué caprichoso que es, qué maleducado que es. Uy, no, lo que pasa que los padres no le enseñan. Bueno, un montón de cosas que yo después lo vi, no solamente con mi hijo, lo vi en la escuela, y también está ese rumor, esos dichos, ¿no? Que entre casa, no, pero es súper caprichoso, ¿no? Seguramente los padres no le ponen un límite. Y bueno, primero eso. Y después, a medida que va creciendo Manuel, uno se va dando cuenta que, por ejemplo, tienen ciertas sensibilidades con respecto a los ruidos, a las texturas, a los sabores. Cuando hay mucho ruido en un ambiente o cuando le hablan a los gritos, él no logra captar y lo único que capta son las caras enojadas. Eh, bueno, después hay otros patrones que son patrones súper en común, más allá de cualquier nivel de autismo, porque todo autismo es diferente uno del otro. Aparte de lo que dije, por ejemplo, suelen prestar mucho interés en algo. Por ejemplo, mi hijo prestaba mucho interés en las cosas que daba vuelta. Él se enloquecía con las ruedas de los autitos o con los molinetes, esos molinetes de plástico que venden en los kioscos. Bueno, enloquecía. Y tampoco tienen el sentido del peligro. Ellos se mandan. Bueno, entonces todo eso en conjunto está dentro del libro porque eh, cuando uno no sabe, eh, claro, ve a un nene con todas esas características y lo primero que le sale es un nene problemático, es un nene caprichoso, ¿no? Es un nene que está expresándose con su cuerpo, porque no puede expresarse con sus palabras. Claro, Raquel, ¿esto en Manuel se evidenció al nacer o lo fuiste captando con el crecimiento de él? No, al nacer no, sino con el crecimiento. Él más o menos cuando tenía entre 2 años y 3, Ah, él hablaba con sonidos y decía muy pocas palabras. Tenía, por ejemplo, como crisis de patalear, bueno, de no querer usar la ropa. Entonces yo lo llevé a un control pediátrico y la doctora, la pediatra de él, me mandó una lista de cosas que había que hacer con él. Llevarlo al psiquiatra, al neurólogo, al fonoaudiólogo, hacerle un montón de estudios. Y yo me asusté y le pregunto a la doctora, ¿pero qué tiene mi hijo? ¿Por qué? Y me dice, porque para esta edad ya tiene que hablar. Y tu hijo puede ser que tenga un retraso. Y yo me asusté mucho, me angustié mucho porque no fue, ¿cómo te puedo decir? No fue objetiva la doctora. Me dijo retraso y yo
creí cualquier cosa y ella lo que me estaba diciendo que tiene un retraso madurativo y yo creí que tenía un retraso mental y yo no lo veía como que tenía un retraso mental porque él era súper inteligente en otras cuestiones. Ujú. Sí, vos sabés que una vez conversé con una psicopedagoga que le molestaba mucho el tema de los test cuando medían la inteligencia o la conducta de una persona y esto de catalogar, ¿no? Es TEA o es, ¿no? Ponerle un nombre. Cuando en realidad esta psicopedagoga es muy interesante escucharla, Silvia Cosiglia, que le mando un gran abrazo acá de Villa Adelina, cuando en realidad cada ser humano tiene sus tiempos. Esto de que la doctora te decía, pero ya tiene que hablar, o ya tiene que caminar, o ya, a ver, cero ansiedad y esperar a que ese ser humano pueda desarrollarse, ¿no? Esto nos dice siempre Silvia. Pero bueno, está Manuel ahí. ¿Con las escuelas tuviste dificultad, digamos? ¿Tuviste que En el cambiarlo? primer, en el primer jardín de infantes sí, porque él no lograba integrarse, se escapaba del aula, se escondía debajo de los juegos, las maestras me llamaban a cada rato porque, bueno, hacía ruido mientras había que explicar algo, llamaba muchísimo la atención, pero estamos hablando de un nene muy chiquito, de entre 2 y 3 años. Y después cuando lo cambié de jardín, la anécdota que tengo es que, claro, yo trabajaba a la mañana, yo necesitaba un jardín de infantes a la mañana. Y acá en Paso de Rey eran todos a la tarde, así que conseguí una sola escuela privada a la mañana. Ajá. Y bueno, cuando voy, porque la dueña de la escuela me dice, me quería ver a la familia, quería ver a los padres, al niño, para anotarlo. Esa es la condición que pone, ¿no? Para ser un poco más personalizada. Y yo le decía a mi marido, no lo va a anotar, porque le va a dar vuelta la oficina. Pero bueno, fuimos y efectivamente le dio vuelta la oficina. Y la señora, yo tratando de disculparme, y la señora me dice, no se preocupe, señora, me dice, que acá hay muy buenas maestras en jardín que van a saber cómo llevarlo. Y lo sienta a él y le da un pote con caramelos. Y él se quedó sentado abriendo los caramelos y me lo anotó. La cosa que en el jardín, cuando vamos al jardín, que era sus primeros días, la verdad que encontré en el grupo de maestras de jardín y después pasó a la primaria, un grupo de apoyo y un grupo de contención por parte de las maestras. La verdad que es súper feliz Qué por importante. haber encontrado una escuela que en vez de señalarlo, nos contenía mucho como familia, ¿no? Qué Y bien. eso fue perfecto. Sí, 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 la Buenísimo, verdad. Raquel, porque muchas personas que nos están escuchando no encuentran ese camino que vos, por suerte, pudiste encontrar, ¿no? ¿Tuviste que recurrir alguna vez a tu obra social por alguna contención? Ah, no sé, me cerró los ojitos Raquel, no sé si es porque le dije obra social, porque bueno, No, no cubre la que te quedaste ahí, parece tu internet. Ay, volviste. Un ratito te fuiste con el internet. Estábamos viendo a ver qué, si tuviste que utilizar. Ah, parece que soy yo la del internet. Te pido